no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Con esta declaración inspirada del doctor Lucas, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, demasiado gozosos y dichosos, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el precioso, dulce y maravilloso nombre de Jesús. Qué Salvador más glorioso y maravilloso que tenemos. No hay la más mínima duda de eso. Por lo tanto, le exaltamos, le adoramos, le rendimos tributo de adoración a aquel que en Apocalipsis 4 es adorado como creador y en Apocalipsis 5 es adorado como redentor por todos los ángeles del cielo. Alabado sea ese león de la tribu de Judá. Qué hermoso, mis amados. No hay duda que conocer la palabra de Dios es un privilegio demasiado, pero demasiado grande y sublime. Nos sentimos felices porque hoy se va a agrandar más nuestro buffet espiritual. Hoy tenemos el tema número 383 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Es realmente una alegría tan pero tan grande poder deleitarnos en estudiar la palabra de Dios. Aquí no estamos para distraerle a nadie. Aquí no estamos para contar anécdotas ni nada de esas cosas. Aquí estamos para acabar y ahondar. Aquí estamos con el propósito de profundizar en la palabra maravillosa de nuestro Dios. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer una vez más en esta ocasión. Así que le damos la muy pero muy cordial bienvenida y no se olviden de quedarse hasta el final, porque si usted corta el video a la mitad o antes, se puede perder de ricas pero ricas bendiciones que el Señor le puede y le quiere entregar. Así que le invitamos para que siga el hilo conductor de esta programación de principio a fin, para que de esa forma podamos realmente enriquecernos espiritualmente hablando. Así que sin más protocolos, vamos entonces a entrar de lleno en el tema de esta noche. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nos sentimos gozosos y vamos a arrancar entonces con una oración. Vamos a doblar rodillas
para pedirle al Dios del cielo que sople sobre nosotros su espíritu y que podamos realmente deleitarnos en su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque nos llamaste, nos elegiste, porque fuimos escogidos para ser miembros de la familia más hermosa del universo, que es la familia del cielo, que es tu familia, Señor. Por lo tanto, te alabamos, te adoramos, te agradecemos muchísimo por todo lo que has hecho por nosotros hasta aquí, por todo lo que seguirás haciendo por nosotros en el futuro, y porque realmente tenemos una brújula perfecta en tu palabra, en esos dos testigos, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Gracias, oh Dios, muchísimas gracias, porque eres maravilloso. Y ahora que vamos a profundizar en tu palabra, te pedimos que soples sobre nosotros tu espíritu y que nos des la sabiduría, la fortaleza que necesitamos para ponernos las pilas espiritualmente hablando, y podamos apresurarnos también en poner por obra tus consejos, tus advertencias, tus indicaciones y todo lo que encontramos en tu palabra. Oh Señor, nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta noche. Vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollar con lujo, pero con lujo de detalles en esta ocasión. Dice así el tema número 383. ¿Cuáles son las razones por la cual los judíos le rechazaron a Jesús? Ese es el título. Y de paso, la pregunta clave que vamos a responder en esta ocasión. ¿Cuáles fueron las razones por la cual los judíos le rechazaron a Jesús como el Mesías y como el Salvador del mundo? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a mirar acá. Acá tenemos el texto clave. Acá donde dice texto clave tenemos Salmo 69, 4. Por aquí tenemos que comenzar. Y luego tenemos los textos paralelos, que son estos que aparecen acá. Pero vamos a comenzar con este versículo 4, que es súper, pero súper vital. Súper vital es este pasaje. Este versículo 4 es demasiado, pero demasiado clave. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje en cuestión. Salmo 69. Salmo 69, verso 4. Veamos cómo dice
el pasaje. Salmo 69:4 dice así: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. ¿Y cómo continúa? ¿Cómo continúa el pasaje? Los que me aborrecen sin causa. Noten, hermanos, qué tremendo ese detalle. Subrayen a muerte ese detalle porque es supremamente clave. Dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¡Qué tremendo, hermano! Y ahora viene: y he de pagar lo que no robé. ¡Qué tremendo versículo, hermano! Este pasaje es demasiado, pero demasiado vital. Noten, ¿qué dice Salmo 69:4? Salmo 69:4, en primer lugar, se cumple en el salmista que escribe el Salmo 69, y como proyección profética, ojo con eso, como proyección profética se cumple nada más y nada menos que en Jesús. O sea que este versículo 4 es nada más y nada menos que una profecía mesiánica. ¿Por qué mesiánica? Porque se cumplió en Jesús. Así como suena, mi estimado hermano. Muy bien, ahora vamos a buscar entonces los pasajes que son primos hermanos de este versículo 4. Los versículos que corren paralelo a este son Salmo 35, 7 y luego saltamos al 19, Lucas 23, Salmo 119 y Salmo 119, 3. Entonces, vamos a buscar estos pasajes y lo vamos a saborear. Muy bien, primero tenemos Salmo 35, ahí cerquita. Salmo 35, verso 7. Después de leer el 7, automáticamente saltamos al 19. Noten lo que dice el versículo 7. Aquí en mi Biblia está en rojo. Eso da la pauta que es también, así como el versículo 4 del Salmo 69, también es profecía mesiánica. Entonces, dice así el versículo 7. Porque sin qué, sin causa, subrayen eso, subrayen ese detalle. Otra vez aparece el mismo detalle que acá en este versículo 4. Noten, porque qué, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa, noten cómo enfatiza eso, cavaron hoyo para mi alma. Noten, ahora saltamos al 19. Dice: no se alegren de mí los que sin causa, ahí está, otra vez, son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, otra vez, guíen el ojo. Noten cómo en estos dos versículos tenemos el mismo detalle que ya vimos al comienzo cuando leímos este versículo 4. Ahora saltamos a lo que dice el doctor Lucas.
Lucas 23, 22. Veamos lo que escribió por inspiración el famoso doctor Lucas. Acuérdense que Lucas era el médico amado. Así aparece en las epístolas paulinas. Entonces, Lucas 23, 22. Lucas 23, 22. Aquí está hablando nada más y nada menos que el procurador romano Poncio Pilato. Y noten lo que él dice en el versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Noten, hermano, aquí Pilato está reconociendo en forma pública que Jesús no cometió ningún tipo de pecado, ninguna clase de delito que le pueda llevar a sufrir una condena. Aquí clarito lo dice el procurador romano Poncio Pilato. Ahora, veamos Salmo 119, volvamos otra vez a Salmo 119, Salmo 119, versículo, sería el versículo 86. Salmo 119, versículo 86, noten cómo dice: todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. Noten, y ahora viene: sin causa me persiguen. Ayúdame. Qué tremendo, hermano. Aquí tenemos otro pasaje que sigue el mismo ritmo que los anteriores. Y también tenemos Salmo 109. Salmo 109. Vamos a buscar Salmo 109. Sería, en este caso, sería el versículo 3 del Salmo 109. Y dice así: con palabras de odio me han rodeado. Y noten, y pelearon contra mí sin causa. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice? Con palabras de odio me han rodeado. Y termina el versículo con el mismo detalle que encontramos en los anteriores, principalmente en este y en este. Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados. Ahora, la primera pregunta que tenemos que lanzar al aire es la siguiente: ¿en qué momento de su ministerio público, estando Jesús en esta tierra, en qué momento él citó este versículo 4 del Salmo 69? Esa es una pregunta clave. ¿En qué momento de su ministerio Jesús citó? El Espíritu Santo le hizo recordar, porque Jesús conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés, pero ¿en qué momento Jesús cita este versículo 4? Para saber eso, tenemos que ir al Evangelio según San Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 15. Juan capítulo 15.
Vamos a ver qué encontramos acá. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a ver lo que nos dice. Versículo 18 y 19. Luego vamos a saltar al 25. Primero el 18 y el 19. Noten. Si el mundo os aborrece, noten, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo puede ser que si Jesús no cometió ningún delito, que lo reconoció Pilato, si Jesús nunca hizo mal, ni siquiera pecó en pensamiento, cómo puede ser que el mundo lo aborrezca? ¡Qué tremendo, hermano! Ustedes no se imaginan hacia dónde nos estamos yendo. Ahora, ya leímos el 18, ahora falta el 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo que os aborrece. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. ¡Qué tremendo este versículo 19! Aquí tenemos, hermano, un pasaje demasiado fuerte. Y ahora, saltamos directamente al 25. Noten lo que dice el versículo 25 del mismo capítulo 15 de Juan. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Y cómo termina el versículo 25? Sin causa me aborrecieron. ¡Qué impresionante, hermano, lo que dice! ¿Sin qué? Sin causa. Sin causa, ¿me qué? Sin causa me aborrecieron. Sin causa. Noten ese detalle, subrayen a muerte ese detalle. Sin causa, ¿me qué? Me aborrecieron. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Es realmente tremendo, hermano. Ahora, ¿cuál fue la razón principal o una de las razones principales por la cual Jesús fue odiado o aborrecido por los dirigentes de su época? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Y noten, hermanos, lo que se viene. Noten, porque esto está espectacular. Esta cita que les voy a leer está sacado de un libro que se llama Manada Pequeña, página 157. Es del espíritu de profecía, pero no fue publicado nunca por la organización adventista. Es de la Reforma. Es tremendo, hermano, ese libro. Les recomiendo de tapa a tapa, les recomiendo. Averigüen y busquen, hermanos, e impriman. Se llama La Manada Pequeña. Y esta cita está en la página 157. Y dice así. Es un bombazo, hermano. Noten. La vida de Cristo fue la personificación de la
pureza. ¿Cómo? ¿Qué dice? La vida de Cristo, ¿qué fue? La personificación de esto. Noten hermanos, noten dónde está mi dedo. Noten dónde puse mi dedo acá en la pizarra. ¿Qué dice acá? Pureza. ¿Qué fue la vida de Cristo? La vida de Cristo fue una personificación ¿de qué? De la pureza. Ojo con hermano. Este detalle es súper clave. Este detalle es demasiado, pero demasiado vital. Y ahora noten cómo sigue diciendo. Y por esta razón fue odiado. Noten, hermanos, qué tremendo. Por esta razón, ¿qué? Por esta razón fue aborrecido u odiado, como dice el versículo 25 de Juan 15, y que no es otra cosa que el cumplimiento de Salmo 69:4. Noten, hermano, ¿por qué Cristo fue aborrecido? Por esta característica. Esta característica, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras tiene esta palabra. Pureza. Por una palabra que tiene 6 letras, y es la palabra pureza. Dice acá la cita que Cristo era la personificación de la pureza. Fue un hombre puro en todo el sentido de la palabra. ¡Qué tremendo! No había una gota de impureza en Jesús. Y por eso fue que fue aborrecido. Sigue diciendo, su justicia presentaba tan marcado contraste con la de los fariseos que les era un ¿qué? Un continuo reproche. ¡Qué impresionante! Ahora tengo que poner mi dedo acá, al lado de esta palabrita. ¿Por qué? Porque dice acá que aparte de la pureza, la justicia de Jesús era un continuo reproche. ¿Para quién? Para los fariseos y para todos los dirigentes de la época de Jesús. O sea que ya tenemos dos claves súper vitales. Dos detalles súper vitales. Número 1, pureza. Número 2, justicia. Noten ese detalle, hermano, porque tiene un peso enorme. Ahora, lo que pasó con Cristo se repetirá con sus seguidores. Una vez más, del mismo libro, La manada pequeña, página 157, noten lo que dice. Así como Cristo fue odiado sin causa, también su pueblo será odiado porque son obedientes a los mandamientos de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que tenemos acá. ¿Qué dice? Así como Cristo fue odiado sin
sin cometer ningún pecado, sino solamente por estas dos características, así también el pueblo de Dios que guarda o es leal a su ley, a sus mandamientos, también va a pasar por lo mismo. También va a ser perseguido, calumniado y odiado sin causa, pero por ser leales y fieles a ¿qué? A los mandamientos de Jesús. Qué tremenda cita tenemos acá. Y ahora viene, si él era Jesús, si él, que era puro e inmaculado, fue tratado como un perverso criminal, noten, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo fue tratado Jesús? Como un perverso criminal. Noten, y solamente porque esto contrastaba y mucho con ¿qué? Con las prácticas de los dirigentes de su época. Había mucho contraste. Ojo con ese detalle. Y ese contraste era un continuo reproche. Era un continuo, pero una continua molestia en la mente y en la conciencia de los dirigentes judíos. Ahora, noten cómo termina la cita. Sus discípulos no deben esperar sino un trato similar. No importa cuán intachable sea su vida. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Noten, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice así: sed pues, vamos a buscar Filipenses 2. Vamos a buscar Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, ojo con eso, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, el apóstol Pablo acá nos exhorta a todos los cristianos a que nosotros tenemos que ser irreprensibles. Pero acá viene el drama. Por más que seamos irreprensibles, no nos vamos a odiar, no nos vamos a librar de que este versículo 4 también se cumpla en nosotros. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Y por esa razón, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecuciones. Y ese vivir piadosamente tiene mucho, pero mucho que ver con estas dos características. Muchísimo. Tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con estas dos características que están acá. Ahora, otro detalle interesante. ¿Qué actitud diabólica van a tener los impíos? Manada pequeña, otra vez, página 157. Hermano, entre paréntesis, háganme caso
y traten de imprimir ese libro. Es realmente una riqueza. Ustedes no se imaginan el raudal de luz que hay ahí. Ahora, noten lo que dice. Se promulgarán decretos humanos. Noten, bajo una excusa de bondad, mientras los mandamientos de Dios serán pisoteados y todos los que demuestren su lealtad a Dios serán arrestados. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Clarito! O sea, todos aquellos que sean como si fuera una copia, como si fuera una fotocopia de Jesús en estas dos características, van a terminar siendo arrestados. Noten, hermano, acá está clarito. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Salmo 71. Salmo 71. Vamos a ver lo que tenemos acá. Salmo 71. Salmo 71, versículo 10 y 11. Salmo 71, versículos 10 y 11. Noten, lo que leímos recién en la pluma inspirada, ahora lo vamos a condimentar con el versículo 10 y 11 del Salmo 71. Noten qué complemento perfecto. Dice, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Ese consultaron juntamente equivale a lo que en el espíritu de profecía dice que harán decretos. ¿De qué clase? Decretos humanos, pero bajo un pretexto u otro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir al remanente. Ese es el propósito. Entonces, acá en el versículo 10 dice, acechan mi alma, consultaron juntamente diciendo. Noten, Dios lo ha desamparado. Perseguirle y qué. Y tomadle. ¿Por qué? Porque no hay quien lo libre. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que cuando se promulgue el decreto dominical bajo una excusa de bondad, el versículo 10 y 11 se va a cumplir al pie de la letra, con una perfección absoluta. ¡Qué tremendo! Ahora, vayamos a Salmo 7. Ahora nos toca el Salmo 7. El Salmo 7, versículos 1 y 2. Vamos a encadenar los dos versículos que ya vimos con este Salmo 7, 1 y 2. Dice así: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¡Qué tremendo, hermano! Noten cómo tanto los impíos
están pensando en que los hijos de Dios no tienen quien los libre, pero al mismo tiempo los hijos de Dios también claman por liberación. Noten, qué tremendo eso. Ahora, ¿cuál es el consejo que Jesús le da a todos los que sean aborrecidos sin causa? Noten, discurso maestro de Jesucristo, página 31. Qué cita más hermosa. Noten lo que dice. Lo odiaron sin razón. Sin embargo, se mantuvo sereno. Qué lindo, hermano. Delante de sus enemigos. Y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia. Qué lindo, hermano, qué hermoso consejo tenemos acá. ¿Qué dice? Acá dice que Jesús le aconsejó a sus seguidores que cuando ellos pasen por la misma experiencia que él pasó, no teman. ¿Qué cosa? Las flechas de que las flechas del malo, las flechas de la malicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dice que no debemos tener las flechas del maligno? Vamos a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, versículo versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28 está la respuesta de por qué Jesús le aconsejó a sus seguidores que no teman las flechas de la malicia. Noten lo que dice Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá! Ahora, ¿qué es lo que Cristo promete hacer en favor de los que sufran por su causa? Noten, discurso maestro de Jesucristo, página 31, dice: aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Acá tenemos otro motivo por el cual Jesús le aconsejó a sus seguidores que no teman, ¿qué cosa? Las flechas de la malicia. ¿Por qué? Porque ellos pueden ensuciar nuestra reputación, ellos pueden manchar nuestro nombre, pero no pueden manchar, ¿qué cosa? El carácter. Noten, no pueden manchar el carácter. Y lo que a Jesús verdaderamente le importa es el carácter y no tanto la reputación o el nombre. Ese es un detalle importantísimo. Ahora, por aborrecidos y despreciados, los hijos de Dios pueden estar llenos de confianza. Noten qué lindo. Porque serán honrados
en presencia de los hombres y de los ángeles. ¡Qué hermosura, hermano, lo que dice! Noten, ¿qué dice que va a suceder? Dice acá la declaración que otro motivo, otra razón por la cual no necesitamos temer las flechas de la malicia es porque va a llegar un día en que todos aquellos hombres y mujeres que fueron perseguidos, asesinados, o torturados por Cristo van a ser honrados delante de los hombres, pero también delante de los ángeles. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué hermoso, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, ¿cuáles son dos características de Jesús que le llevaron a ser aborrecidos? O sea, ¿cuáles son dos características más de las dos que ya mencionamos? Noten, Conflicto de los Siglos, página 560, dice así: no fue porque apareció desprovisto de riquezas, pompa y grandeza, por lo que los judíos lo rechazaron. Noten, no fue por eso, no fue porque Jesús estaba desprovisto de riqueza, pompa o grandeza. Claro, cuando decimos eso nos referimos a riqueza terrenal, pompa y grandeza terrenal también. No fue por eso. Entonces, ¿por qué fue? Fue la pureza y la santidad de Cristo lo que atrajeron sobre él el odio de los impíos. ¡Qué tremendo, hermano! Acá tenemos una característica más. Ya hemos mencionado dos, pero ahora le sumamos una más: la santidad. A pesar de que esto está muy ligado a esto, estos dos son casi sinónimos, pero acá lo dice clarito. Noten, su vida de abnegación y alejamiento del pecado era que era una continua reprensión. Por eso es que le mataron, por eso es que no soportaron más y le llevaron al matadero. ¿Por qué? Porque esas tres características eran un continuo reproche. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Dice, era un continuo reproche para aquel orgulloso y sensual. ¡Qué tremendo! Acá tenemos dos características, pero en contraste. En contraste. O sea, pueblo orgulloso y sensual. Noten, eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué fue entonces lo que despertó tanta enemistad de Cristo? ¿Qué fue lo que despertó tanta enemistad de los dirigentes de su época? Acá tenemos esta unido con esta y unido con esta. Estas tres características, pero hay más. Noten, hay más detalles. Noten lo que dice. Juan
fue otra razón. Acá bien, note, esta cita se encuentra en Alza tus ojos, página 323, y dice así: cuando Cristo estaba sobre la tierra, la gente se agolpaba para escucharlo. Sus oyentes lo escuchaban embelesados. Noten, hermanos, qué hermosura, qué cosa más hermosa lo que habrá sido una predicación del maestro de los maestros. Porque acá dice que la gente lo escuchaba embelesado. Eso quiere decir que no nos podemos imaginar la hermosura, la belleza, la riqueza que había en cada mensaje que transmitía. Pero ahora viene la bomba. Noten. ¿Qué es esto? El hecho de que la gente lo escuche embelesado. Esto enfurecía a los escribas y fariseos. Ahí está. ¿Qué pasaba? Esto enfurecía a quienes, a los dirigentes de su época. Se llenaron de ¿qué? De envidia. Acá está. Noten, esta sería la característica número 4. 1, 2, 3, 4. Se llenaron de envidia. Noten. Se llenaron de envidia porque la gente escuchaba atentamente las palabras de Cristo. Y se propusieron destruir su poder sobre la multitud. Noten, comenzando atacando ¿qué cosa? Su carácter. Claro, porque como no podían decir de Cristo nada malo, porque Pilato reconoció que nunca cometió ningún delito, entonces ahora atacaron ¿qué? Su carácter. Y estas características que ustedes ven acá, con excepción de esta, 1, 2, 3, 4, 5, acá tenemos 5. Estas 5 cosas constituyen el carácter de Jesús. Y eso fue lo que los dirigentes atacaron. Noten, atacaron su carácter diciendo que había nacido en pecado. ¡Qué tremendo! Y que echaba fuera los demonios por medio de Satanás. Así se cumplieron las palabras. Y ahora adivinen qué versículo la señora Joy va a citar. Ahora va a citar Salmo 69:4. Noten, después de decir esto, automáticamente ella cita este versículo 4 del Salmo 69. Ahora, tenemos que leer en relación a esta característica, no tengo idea de dónde está. En relación a esta característica, tenemos que leer Mateo 27:18. Vamos a buscar. Mateo 27:18. Ahí dice por qué. Dice, porque sabía que por envidia
le habían entregado. O sea que Mateo 27, 18 dice claramente que Cristo fue aborrecido. ¿Por qué? Porque los dirigentes de su época se llenaron de ¿qué? Se llenaron de envidia. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otra característica más agrega el espíritu de profecía sobre el por qué lo rechazaron a Cristo? Alza tus ojos, página 301. Noten lo que dice. La diferencia entre el carácter de Cristo y el de otros hombres de sus días era totalmente evidente. Noten, hermanos, ¿qué dice? La diferencia. Esa palabrita tenemos que escribir acá. Esta palabrita es clave. La diferencia. La diferencia. ¿De qué? De carácter. Quiere decir entonces que acá tenemos que poner la palabra carácter y acá está. Ahí es. Ahí está. Entonces, aquí, esto que aparece aquí, desemboca en esto. Todo esto que está acá, con excepción de esto, desemboca en esto. Pero acá tenemos otro detalle clave. Dice que tiene que haber una marcada diferencia entre el carácter de los hijos de Dios con el carácter de los impíos, porque de lo contrario no hay persecución. De lo contrario, jamás de los jamases, el versículo 4 del Salmo 69 se va a cumplir en nosotros, y menos el versículo 7, el versículo 19 y el versículo 86 de estos salmos, que también son parecidos a este versículo 4. La diferencia de carácter tiene que ser notable. Por eso, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú encuentras un hermano o una hermana que quiera destruir la línea de demarcación, ojo con eso, la línea de demarcación entre el cristiano y el mundano, se le tiene que echar de la feligresía. Cualquier persona, sea quien sea, que quiera borrar la línea de demarcación entre un cristiano y un mundano, se le tiene que borrar de la organización, se le tiene que expulsar de la iglesia, porque no es digno de recibir el nombre de cristiano, y menos el nombre de adventista del séptimo día. Es indigno, completamente indigno de ese nombre. Es tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita. La diferencia entre el carácter de Cristo y el de los otros hombres de su día era totalmente evidente. Y por esta diferencia el mundo los odiaba. Ahí está. Desembocamos otra vez en lo mismo. ¿Por esta qué? Por esta diferencia el mundo los ¿qué? El mundo los odiaba. Noten, lo aborrecían
Y ahora viene 2 bombas más. Lo aborrecían por su bondad y estricta integridad. Acá están las 2 características que nos faltaban. Bondad y noten. Este es el detalle que a la mayoría no les gusta. Estricta integridad. ¿Saben por qué? Porque la gente confunde estricta integridad ¿con qué? Con fanatismo. La gente confunde ser estricto con las cosas de Dios. ¿Confunde con qué? Confunde con fanatismo, confunde con una persona problemática, una persona divisionista, una persona que está completamente en rebeldía contra la autoridad de la iglesia. Claro, todo eso lo tienen que poner entre comillas. Qué tremendo, hermano. ¿Hasta dónde llega la cosa? Ahora, para ir terminando, vamos a ir cerrando con esto. ¿Sabían ustedes que el odio hacia los seguidores de Cristo va a ir en aumento? ¿Sabían que está profetizado que el aborrecerle a los que tienen la paciencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la paciencia de los santos? ¿Sabían ustedes que eso va a ir en aumento? ¿Dónde dice eso? Pelero. Alza tus ojos, página 301, dice así: a medida que nos aproximamos al fin del tiempo. Noten, este odio, ¿cuál odio? El mismo odio que los dirigentes judíos tuvieron hacia Jesús, el mismo. Este odio hacia los seguidores de Jesús irá creciendo cada vez más. ¡Qué impresionante, hermano! ¡Qué impresionante! Ahora, dice acá la cita que va a ir en aumento. ¿Y cuál va a ser su clímax? Su clímax va a ser Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, mis amados, qué tremendo. Qué impresionante es el tema que hemos podido trazar en esta ocasión. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá puedas atesorar en tu corazón este mensaje. Porque, hermano, este mensaje no es para cobardes. Este mensaje no es para los que son indecisos espiritualmente hablando. Este mensaje es para los que tienen la misma valentía que tuvieron los reformadores. Este mensaje es para aquellos que tienen la misma valentía que tuvieron todos aquellos que prefirieron morir en la hoguera que negar el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones.
Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos para tener esas características que Jesús tuvo y por la cual se ganó el odio de los dirigentes de su época. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por ser bueno, compasivo y clemente para con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Oh Señor, te necesitamos muchísimo. Tú sabes lo frágil y lo débiles que somos. Por eso acudimos a ti. Que tú nos puedas dar la fortaleza y el valor que tanto necesitamos para seguir adelante a pesar de todas los ataques que tengamos del enemigo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Oramos por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Que tú seas con ellos de una manera muy especial. Quédate con nosotros, síguenos bendiciéndonos, que podamos disfrutar de un sábado precioso por tu gracia maravillosa. Nos encomendamos en tus brazos como somos, porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.